Lord Baelish, de Juego de Tronos, tuvo una conversación con Lord Varys, el maestro de los susurros, donde explica que el poder es caos. Y eso significa que el poder es un tablero, es una red muy cercano a la visión del poder de Michel Foucault. Quédate conmigo y te lo explico. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y claro que vamos a estar mejor, ¿sabes por qué? Porque vamos a hablar en esta conversación nuevamente de Juego de Tronos. Estamos todos, digamos, a la expectativa del último capítulo de La Casa del Dragón y he revisado algunos fragmentos, algunas conversaciones de Juego de Tronos. Si crees que es interesante alguna conversación, pónmela en los comentarios para poder analizarla desde el punto de vista filosófico. Ya sabes que hemos analizado el poder según Lord Varys y la percepción, el poder según Cersei, el poder es poder, y vamos a analizar hoy el poder como caos. Vamos en este momento a ver cuál es la conversación que tiene Lord Baelish con Varys frente al trono de hierro, donde nos dice: el caos es una escalera. Hice lo que hice por el bien del reino. El reino. ¿Sabes qué es el reino? Es las 1000 espadas de los enemigos de Aegon. Una historia que acordamos decirnos una y otra vez, hasta olvidar que es una mentira. ¿Pero qué nos queda una vez que abandonamos la mentira? Caos. Una fosa abierta esperando tragarnos a todos. El caos no es una fosa. El caos es una escalera. Muchos que tratan de subirla fallan. Nunca consiguen intentarlo otra vez. La caída los quiebra, pero a algunos se les da la oportunidad de escalar, pero se rehúsan. Se aferran al reino, o a los dioses, o al amor. Son ilusiones. Solo la escalera es real. Subirla es todo lo que existe. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Muy bien, vamos a ver cómo lo primero que quisiéramos acotar es la narrativa histórica donde dice Baelish: todo esto de Aegon ha sido una mentira. Y esto es lo que nos ha cohesionado como un reino. ¿Qué es el reino? Claro, Varys nos va a decir, detrás de esa mentira, ¿qué queda? Lo que queda es el caos. Pero detengámonos un momento aquí, porque lo que quiero apuntar es cómo la historia, cómo la interpretación histórica sirve como una cohesión nacional. ¿Qué es lo que nos da identidad? Esa palabra que hoy es tan usada y que tiene que ver con el idem, lo mismo, la mismidad. ¿Qué es lo que nos hace tener mismidad con otro? Desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista histórico, hay sucesos que, digamos, cohesionan la identidad histórica, cultural de una región, de una nación, y es lo que nos está diciendo Baelish, es la crítica hacia esta narrativa que ha cohesionado un reino por una identidad que se sustenta en la mentira. No se aborda cuál es esa mentira, pero lo que me interesa es apuntar a cómo lo que nos hace tener mismidad con otros en un mismo país, en una misma región, en una misma nación, en un cantón, en un estado, tiene muchísimo que ver con las narrativas que nos unen. El discurso como un poder que cohesiona. Por ejemplo,
así como en Venezuela nos cohesiona Simón Bolívar, la figura de Simón Bolívar, y se nos ha, digamos, ofrecido un discurso histórico sobre él, sobre su gesta, sobre su muerte inclusive, cómo nos cohesiona a los venezolanos, también digamos a los peruanos, a los colombianos, pero digamos, estoy hablando desde nuestro punto de vista como venezolanos, y cómo por ejemplo en Costa Rica nos une la abolición del ejército en el 48, cómo nos une la gastronomía, el gallo pinto, digamos este plato típico de arroz con frijoles, dicho en venezolano arroz con caraotas, y cómo estos factores culturales e históricos comienzan a cohesionar una identidad. Esto que nos hace la mismidad con el otro. ¿Cuál es, digamos, y esto se basa exclusivamente en interpretaciones discursivas? Es a esto a lo que quiero apuntar. La historia contada. Porque en última instancia, y si algún historiador me está viendo, que nos coloque el aporte de valor en los comentarios a la crítica o al cuestionamiento de si la historia es objetiva. Cuando hay interpretación, digamos, cuando la historia debería ser descriptiva, pero digamos hasta qué punto esa descripción también se mezcla con una interpretación. Y bueno, siempre has escuchado, por ejemplo, decir que la historia la escriben los vencedores. Lo que ha hecho la posmodernidad, y dicho desde un punto de vista Foucaultiano, se han liberado los saberes sometidos. Esto lo dice Foucault en las clases de defender la sociedad, que lo tenemos, por cierto, en el canal, el comienzo, el inicio del estudio de esas clases, de ese texto publicado por el Fondo Cultura Económica. Entonces, en la posmodernidad, si hay algo que ha tenido, y toda esta ruptura de los grandes discursos, es que ha liberado, por llamarlo de alguna manera, ha liberado los discursos de los perdedores o los discursos marginales, haciendo un caleidoscopio en todo. Por eso, digamos, esta sensación de presión de que todos los discursos valen lo mismo, cuando eso no es cierto. Todos los discursos no valen lo mismo. Ahora bien, ¿qué sucede con el caos? Y lo que está diciéndonos aquí Lord Baelish. Él lo que nos está diciendo es, primero nos está hablando de un poder fáctico. El poder es quien se sienta en el trono de hierro, y quien le va a dar una cucharada de esta demostración va a ser Cersei, en el video que explicamos la vez pasada. Y va a decirnos el caos lejos, porque podemos intuir que a lo que se refiere Varys es detrás de esa narrativa. Si lo que está detrás es el caos, es decir, si no tenemos un discurso que nos cohesione como reino, porque recuerden que Varys su fidelidad va a ser con el reino, no con el rey. Entonces lo que nos está diciendo es, si nosotros tumbamos, desestructuramos, deconstruimos la narrativa, deconstruimos el discurso de lo que nos hace cohesión, entonces lo que viene es un caos como sinónimo de desorden, que es, digamos, coloquialmente a cómo se entiende lo que es el caos. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, físico y alguna área de la ciencia, de la filosofía, se entiende el caos de una manera muy distinta, y es a esto lo que me quiero apuntar con lo que dice Baelish. El caos no es desorden. El caos es una red holística. El holos, el todo, es una red, un mecanismo. Y voy a citar, digamos, a un filósofo que me parece que nunca he citado en el canal, que es Quine, un filósofo estadounidense. Quine nos va a decir que lo holístico tiene que ver no solamente con el todo, sino con el mecanismo de todas las partes que hacen ese todo.
Ahora bien, si nosotros vemos el holos, lo holístico, como, digamos, un engranaje de muchas piezas, el caos lo que nos va a explicar es que si yo puedo tocar una pieza, una parte, un componente de ese engranaje holístico, de ese todo, va a comenzar a mover todo lo demás. Voy a repetirlo, si yo puedo mover una pieza del ajedrez, por llamarlo de alguna manera, va a afectar en cierta medida, más o menos, todos los mecanismos de ese todo. Y es a esto lo que se refiere Baelish con el caos es una escalera. Obviamente una escalera para mí. ¿Por qué? Porque él lo que está apostando es que pueda mover las piezas del engranaje del reino, del poder, digamos, fáctico, para él poder ascender al trono de hierro, porque él sí ambiciona el trono. Y lo que nos está diciendo es el poder es caos, es porque yo estoy moviendo, y esto tiene mucho que ver con la conversación que él tiene con Cersei de el poder es conocimiento, que eso lo explicamos. Entonces, si yo logro poder mover las piezas del engranaje del poder fáctico, las estoy moviendo a mi beneficio. No sé de repente cuál van a ser, digamos, la perspectiva, la proyección de cuáles van a ser todos los resultados. Pero si yo muevo las piezas, tengo el dominio, tengo el poder, puedo influir directamente e indirectamente sobre todo el mecanismo holístico del poder fáctico del trono de hierro. Por esto es que para Baelish el poder es caos, porque puedo mover con una sola pieza que yo mueva, puedo comenzar a mover todo el engranaje y voy a buscar que todo el engranaje, todo este holos, se mueva precisamente a mi favor, diría Lord Baelish. Por eso pueden ver que siempre se relaciona el ejemplo del efecto mariposa con respecto a la teoría del caos. Como un pequeño aletear de una mariposa puede hacer un torbellino, un tornado del otro lado del mundo. Como un pequeño movimiento que pudiera ser imperceptible, va a comenzar a mover los engranajes de todo el sistema de poder. Y en esto tiene que ver Michel Foucault, porque para Foucault el poder no es algo que se entrega, no es algo que se releva, sino el poder es una red, un sistema de dominación en donde somos dominados y donde nosotros también dominamos, en donde es una carretera de dos vías y donde efectivamente se ve el poder como un sistema y no como algo, digamos, jerárquico, como tradicionalmente se ha visto en la filosofía de la política. Como por ejemplo el soberano rey puede mandar y hacia abajo. Y como no, nadie lo manda a él. Foucault va a decir esto, el poder no es esto. El poder es una red y hay una microfísica que se va articulando y va recirculando alrededor y en la sociedad. Y por qué no también decirlo, y esto es algo que no dice Foucault, lo digo yo, hay también una micromecánica del poder, en donde se mueven los factores de dominación y lo que van sujetando, por eso somos sujetos, recuerden, lo que van sujetando es nuestra forma de vivir, nuestra propia subjetividad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que te haya gustado. Dale un like, ayúdame a poder llegar a más personas. Compártelo con el grupo de amigos y amigas que sepas que le pueden gustar, ya sea Juego de Tronos o la filosofía o ambas. Y no te vayas porque te voy a dejar por acá una serie de videos que sé que te pueden gustar y por supuesto te espero en alguno de estos videos. Muchísimas gracias.